Un cordial saludo para todos. Nuestro trabajo de nombre Fortalecimiento Docentes para la activación oportuna de rutas de atención para la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Autores: Nuria Adriana Casa Rodríguez, Valentina López Valencia. Directora tutora: Liz Estefani López Ospina. Posgrado de Maestría en Educación, línea de profundización, Inclusión. Contenido. Capítulo 1. Descripción general del proyecto. Capítulo 2. Marco de referencia. Capítulo 3. Marco metodológico. Capítulo 4. Análisis de resultados. Capítulo 5. Discusión. Capítulo 6. Conclusiones. Y para finalizar, referencias. Problema de investigación. El proyecto aborda en la problemática de la falta de identificación y activación oportuna de la ruta de atención de abuso sexual infantil por parte de los docentes de primaria en una institución educativa del municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Este tema adquiere relevancia debido al contexto nacional, donde la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes continúa en aumento. Órganos como el UNICEF en el 2022, Medicina Legal y la Policía Nacional reportan cifras alarmantes que evidencian que la mayoría de víctimas son menores de 14 años. De aquí parte la problemática y surge la pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer la apropiación de rutas de violencia sexual por parte de los docentes de primaria para garantizar su activación oportuna de la institución educativa de Chiquinquirá, Boyacá? Siguiente. Objetivos de investigación. El objetivo general es fortalecer la apropiación de las rutas de atención de abuso sexual por parte de los docentes para la activación oportuna en la institución educativa de Chiquinquirá, Boyacá. Objetivos específicos. Identificar el nivel de conocimiento y percepciones y prácticas actuales de los docentes frente a las rutas de atención de casos de abuso sexual en la institución educativa de Chiquinquirá, Boyacá. Segundo, diseñar una estrategia pedagógica basada en los círculos pedagógicos para la apropiación de la activación oportuna de las rutas de abuso sexual. Tercero, desarrollar la estrategia diseñada con los docentes de primaria de la institución educativa de Chiquinquirá, Boyacá, frente al tema de activación oportuna de la ruta de abuso sexual. Y cuarto, analizar los resultados de la estrategia de acuerdo con la apropiación de los docentes de primaria en la oportuna activación de la ruta de abuso sexual. Justificación. El proyecto es vital para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo la identificación temprana de signos de alarma. La no activación oportuna conlleva riesgos de revictimización y dificulta la judicialización del agresor. La estrategia de círculos pedagógicos es la más importante para la reflexión individual y colectiva de la práctica docentes. Con esto se construye directamente a la protección integral de la infancia y el papel del docente como garantía de derechos dentro del entorno escolar. Siguiente. Bueno, en este marco teórico se desarrollan tres categorías centrales que sustentan la importancia de fortalecer el rol docente en la activación oportuna de la ruta de abuso sexual en el contexto escolar. La primera, rutas de atención de abuso sexual. Las rutas de atención son guías del Ministerio de Salud que organizan los pasos para una atención integral. En Colombia se articulan al MIAS y al RIAS, orientadas a prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento. En casos de violencia sexual incluyen identificación, denuncia, atención médica y psicológica, protección y acompañamiento legal, evitando siempre la revictimización. En el ámbito escolar se relacionan con el Sistema de Protección de la Niñez y la Ley 1098 de 2006. Aquí los actores claves son el ICBF, las comisarías de familia, EPS e IPS, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y de manera esencial los docentes. De esta manera, el abuso sexual y su impacto comprenden actos físicos, verbales, virtuales o coercitivos sin consentimiento. Es una forma grave de violencia que afecta a millones de niños en Latinoamérica y sus consecuencias pueden ser emocionales, físicas y sociales. Son profundas, especialmente cuando el sistema no responde adecuadamente. Segundo, estrategias psicopedagógicas. Estas estrategias favorecen el aprendizaje, el desarrollo integral y la detección de necesidades. Permiten al docente identificar señales de alerta, generar confianza y crear ambientes
ambientes protectores. Entre ellas, los círculos pedagógicos se destacan como un espacio de reflexión colaborativa donde se analizan problemáticas y se construyen soluciones contextualizadas, fortalecen la práctica docente, el trabajo conjunto y la transformación institucional. Tercero, formación docente. La formación docente es un proceso continuo de actualización y desarrollo profesional. Un docente preparado va a lograr comprender mejor a sus estudiantes, adaptar sus prácticas, promover aprendizajes inclusivos y actuar con pertinencia ante los riesgos. En este estudio, el fortalecimiento docente implica brindar conocimiento sobre detección del abuso sexual, manejo de las rutas y estrategias para generar entornos escolares seguros. Marco legal. En el marco legal que sustenta esta investigación establece las bases de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se presentan situaciones de abuso sexual dentro del contexto educativo. En Colombia, las instituciones educativas tienen la obligación legal y ética de activar de manera inmediata y oportuna la ruta de atención cuando se identifique un caso, garantizando una respuesta rápida, coordinada e integral. La Ley 1620 del 2013 o la Ley de Convivencia Escolar destaca la importancia de prevención de la educación para la sexualidad y la responsabilidad compartida entre la escuela, familia, sociedad y Estado. Exige que los manuales de convivencia incluyan acciones claras para atender cualquier forma de violencia, incluyendo la sexual. La Ley 115 de 1994, aunque no regula directamente el abuso sexual, establece que la educación debe ser de manera íntegra, la formación en sexualidad y la protección de estudiantes frente a las situaciones de riesgo. El Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, es fundamental ya que define la protección integral como el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes y obliga a cualquier persona, incluyendo a los docentes, directivos, a reportar y activar la sospecha ante algún tipo de violencia sexual. Finalmente, la Ley 1146 del 2007 establece lineamientos para la atención y prevención de la violencia sexual e impone al sector educativo la responsabilidad de implementar programas de manera formativa y preventiva. La ausencia de estas acciones puede constituir una falta grave institucional. En conjunto, estas normas respaldan la necesidad de fortalecer las rutas de atención en los colegios y es fundamental la planeación de la investigación. Siguiente. La metodología del proyecto se desarrolló desde un enfoque cualitativo, ya que el objetivo era comprender en profundidad las experiencias y percepciones de los docentes frente a la activación de la ruta de atención ante casos de violencia sexual. Este enfoque permitió analizar el fenómeno desde la voz y el contexto real de los docentes. El diseño metodológico fue de investigación-acción, orientado no solo a comprender la problemática, sino a transformar la práctica, basado en el ciclo de planificación, acción, observación y reflexión de Elliot. Permitió la participación activa de los docentes en la construcción de soluciones. La población total fue de 36 docentes, pero se trabajó con una muestra intencionada de 12 docentes de primaria, seleccionados por su experiencia previa en casos de posible abuso sexual, disponibilidad e interés en participar. Para ello se definieron criterios de inclusión. Debían ser docentes de primaria que tuvieran experiencia previa, tuvieran interés y voluntariedad. Y también se definieron los criterios de exclusión, que fueran recientemente vinculados, personal administrativo o rechazo a participar. El proceso siguió 5 fases de investigación-acción. Primero, identificación del problema, en el cual se realizó una aplicación de un cuestionario diagnóstico sobre percepciones, temores y niveles de comprensión. Segundo, planificación. Se diseñó una estrategia formativa basada en círculos pedagógicos, integrando aspectos legales, pedagógicos y emocionales. 3, implementación. Se desarrolló unas sesiones participativas registradas mediante fichas de observación. 4, observación. Allí se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas para profundizar en cambios y aprendizajes. Y por último, la reflexión, donde se realizó un grupo focal para valorar resultados e impacto en la práctica docente. Se utilizó un análisis cualitativo deductivo basado en categorías definidas, rutas de atención, estrategias psicopedagógicas y formación docente. El análisis incluyó codificación, triangulación de fuentes y comparación entre conocimientos iniciales y finales, permitiendo evidenciar avances, cambios de percepción y disminución de temores. Análisis y resultados.
En el análisis y resultados de esta investigación se examinan las perspectivas y experiencias de los docentes con respecto a la identificación y la activación de las rutas de atención de abuso sexual infantil. Los hallazgos permiten comprender tanto los avances como las brechas existentes dentro de la institución educativa. En primer lugar, se evidenció que los docentes conocen la existencia de la ruta de atención, pero manifiestan dificultades para aplicarla de manera práctica. Muchos expresan inseguridad frente al procedimiento, temor cómo actuar de forma incorrecta y dudas sobre la responsabilidad directa o indirecta ante la activación de rutas dentro del colegio. Esto demuestra que el conocimiento es más teórico que procesal. También se identifica que existen vacíos importantes en la detención de señales de ruta. Los docentes reconocen cambios de comportamiento de los estudiantes dentro del entorno académico, pero no siempre son asociados con posibles situaciones de violencia sexual. Esto coincide con los casos registrados en la institución donde la mayoría se reportan que no fueron realizados por docentes, sino por entidades externas como salud, comisarías de familia o sus mismas familias. Otros resultados revelan que los docentes consideran que hacen falta mayor capacidad y acompañamiento institucional, señalando que los protocolos no son lo suficientemente claros, que no se realizan simulacros ni actualizaciones periódicas y que existe poca articulación entre actores responsables tanto dentro y fuera de la institución educativa. Esa falta de claridad genera retrasos de toma de decisiones y, en algunos casos, miedo a asumir el tema de responsabilidad. En el análisis también evidenciamos que la institución presenta debilidades de implementación de acciones preventivas, como programas de educación sexual, actividades pedagógicas sobre autocuidado y espacios de diálogo. Los docentes coinciden en que esas estrategias podrían ayudar a que los estudiantes identifiquen riesgos y soliciten ayuda ante confianza. A pesar que los estudiantes y el estudio muestra disposición positiva de los profesores, para mejorar, los docentes expresan interés en formarse, capacitarse y fortalecer su compromiso del protocolo y contar con herramientas que les permita actuar de manera segura y oportuna. Finalmente, los resultados respaldan la necesidad de implementar círculos pedagógicos como estrategia de fortalecimiento. Esta metodología basada en el diálogo y la reflexión colectiva permitió aclarar dudas, construir conocimientos compartidos y mejorar la identificación temprana de las señales de violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes. También favoreció la coordinación entre docentes, orientadores, directivos y entidades externas. En este capítulo muestra cómo la estrategia formativa transformó la manera en que los docentes activan la ruta de atención ante casos de violencia sexual. Se evidenció que las principales barreras no eran de voluntad, sino de desconocimiento, temor e inseguridad emocional. Primero, rutas de atención. Al inicio, los docentes tenían miedo a actuar y dudas legales. La formación aclaró conceptos, señales y pasos del proceso, permitiendo pasar de una visión limitada, la cual era solo informar, a una comprensión integral basada en escucha, acompañamiento y protección. En cuanto a las estrategias psicopedagógicas, pues los círculos pedagógicos fueron clave porque promovieron la reflexión, el diálogo y el análisis de casos reales. Esto permitió que superaran los temores, contextualizar la ruta y asumir corresponsabilidades en la protección. En cuanto a la formación docente, la capacitación previa era insuficiente. La estrategia fortaleció tres dimensiones fundamentales, las cuales fueron claridad legal, compromiso ético y capacidad pedagógica para identificar riesgos. Situaciones y trabajo colaborativo aumentaron la seguridad para actuar. El fortalecimiento docente mediante una estrategia participativa y reflexiva es esencial para garantizar una respuesta oportuna y una cultura escolar protectora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La discusión concluye con que el fortalecimiento docente es fundamental para garantizar los derechos de nuestros niñas, niñas y adolescentes. El proyecto demostró que una estrategia situada y participativa en círculos pedagógicos tiene el poder de transformar las inseguridades en acciones concretas, logrando la apropiación de las rutas de atención como un deber ético y legal de la escuela. Conclusiones.
En las conclusiones de esta investigación se evidencia que el proceso permitió comprender, transformar y fortalecer las prácticas de docentes frente a la activación oportuna de las rutas de atención de abuso sexual infantil en la institución educativa del municipio de Chiquinquirá. Inicialmente se identificó que los docentes tenían un conocimiento fragmentado del protocolo y sentían temor frente a la denuncia. La estrategia basada en círculos pedagógicos mostró ser pertinente y efectiva, y a través del diálogo, la reflexión colectiva y el análisis de casos, los docentes lograron apropiarse de la ruta, comprender el marco normativo y adquirir habilidades para identificar señales de alerta y de alarma y actuar con mayor seguridad y claridad. El desarrollo de estrategias evidenció una participación activa y un cambio significativo en las actitudes y prácticas de los docentes. Se fortaleció el trabajo colaborativo, la empatía y la corresponsabilidad, elementos esenciales para consolidar una cultura institucional protectora. En el análisis final mostramos que las barreras iniciales como el miedo, la desinformación o la falta de acompañamiento disminuyeron notablemente. La población participante reconoce ahora la importancia de seguir formándose, realizar simulacros, mantener apoyo emocional institucional para garantizar sostenibilidad en el tiempo. Finalmente, la estrategia pedagógica es válida. Se adaptó a otros contextos educativos y aportó una ruta contextualizada, construida colectivamente, reafirmando el valor del docente para ser garante de derechos y un agente clave en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.